Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 1156. Dos mundos parte 2. Cada casa era más grande que la de Lit, y estaba rodeada por un pequeño jardín lleno de árboles frutales y de temporada que desprendían un dulce aroma. Tienes razón, las bestias son monstruos sin corazón. ¿Cómo pudieron obligar a la gente a vivir en un basurero así? Pensó Lit, mientras a los demás les costaba creer que todavía estaban en Regia. Está bien, de acuerdo. Me retracto. Este lugar es maravilloso, y es probable que esas personas sean unos imbéciles desagradecidos. Dijo Gloria. El grupo decidió seguir el consejo de Solus y separarse. Cada uno de ellos fue a una casa diferente, pero todos recibieron el mismo trato. ¿Qué quieres, sucia greniana? No tengo comida para compartir con una salvaje. Le dijo una mujer de unos 30 y tantos años con piel color bronce a Tista. La mujer miró la piel de color oliva claro de Tista con rencor, confundiéndola con una ciudadana de la democracia Gren, con la que su gente tenía una enemistad de siglos. No soy greniana y no necesito comida. Aren, el líder de Regia, me envió aquí para enseñarles el idioma de mi continente, Garlen. ¿Podrías por favor traer aquí? Ni siquiera la mejor sonrisa de Tista evitó que su anfitriona la interrumpiera. Debí haber sabido que no eres de por aquí. Demasiada carne en esos huesos y demasiadas sonrisas. No hay nada de que alegrarse en Regia. No solo esas bestias dejaron morir a mi esposo como un perro, sino que también me obligan a trabajar como una esclava y a mis hijos a vivir rodeados de enemigos. Dile a esa serpiente crecida que me niego a renunciar a las tradiciones por las que mis antepasados dieron sus vidas para proteger y defender, y que aprenda un idioma extranjero. Si quiere que la gente empiece a actuar civilizadamente, que obligue a todos a aprender pacleano en vez de tu galimatías. La mujer le cerró la puerta en la cara a Tista, lastimándole un poco la nariz. Ni Lit ni Floria tuvieron mejor suerte con sus respectivos objetivos. ¿Dónde estaban, escoria de Garlen, mientras nuestra democracia Gren moría por la plaga propagada por esos asesinos pacleanos? Tienen agallas de venir a mi casa a darme órdenes. Quizás estén acostumbrados a seguir ciegamente las órdenes de su tirano como buenos soldados, pero mi pueblo tiene derechos. Un hombre de unos 20 y tantos años le gritó a Liz en la cara. ¿Y dónde estaban ustedes, idiotas pomposos, cuando el reino grifo casi fue destruido por una plaga? Liz se burló, manteniendo la puerta abierta con su fuerza superior. Aquí, diciendo tonterías como siempre, supongo. Yo, en cambio, me partí el lomo para salvar a mi país. ¿Pueden decir lo mismo o solo saben culpar a otros por su inutilidad? En cuanto a mi supuesto tirano, la realeza nos mantuvo en paz durante siglos y estamos en relaciones civiles con nuestros vecinos, mientras que solo la plaga detuvo las guerras en su continente. En cuanto a sus derechos, no tienen ninguno. Esto ya no es Gren, Toto. Esto es Regia. Me aseguraré de informar sobre su comportamiento y de que sus raciones de comida se reduzcan a la mitad. Ya veremos si su nacionalismo puede resistir el hambre o si están siendo arrogantes solo porque están saciados. Entonces Liz cerró la puerta con tanta fuerza que el hombre, que todavía estaba agarrando la manija, se golpeó la cara contra la madera y luego cayó de culo al suelo, tratando de detener la hemorragia nasal. Primero, me confundieron con algo llamado Bargariano y culparon a mi presunto pueblo por la plaga. Luego, cuando expliqué que venía de Garlen, me mandaron a la mierda. Dijo Gloria. ¿Cómo les fue a ustedes? Igual. Liz gruñó mientras volvía a transformarse en su forma híbrida. Ya estoy harto de esos imbéciles. Iré a pedir otra misión. Después de todo, tengo que experimentar lo que se siente vivir como una bestia y cuidar de los humanos no es parte de la descripción del trabajo. Lo siento, Floria, pero estoy de acuerdo con Liz en esto. Tista miró hacia la casa de la mujer pacleana con enfado. No pueden estar hablando en serio. Dijo Gloria. Están traumatizados por ver morir pueblos enteros y luego ser desarraigados de sus hogares. Esa gente necesita nuestra ayuda y comprensión, no nuestro juicio. Tendrías razón si la plaga hubiera ocurrido ayer y no hace meses. Tista negó con la cabeza. Esta gente tiene todo lo que necesita.
pero solo pierden el tiempo señalando con el dedo y discutiendo sobre su superioridad sobre los demás, llamándolos bárbaros. Eso no es dolor, sino orgullo ciego. Lid y yo teníamos mucho menos cuando éramos niños, así que no puedo empatizar con su estúpido comportamiento. Señaló a los niños que jugaban afuera con sus amigos bestias mágicas. A diferencia de sus padres, los niños no tenían problemas para juntarse e incluso intentaban aprender a comunicarse entre sí. Aren tiene razón. Si solo tener comida y un techo los hace tan arrogantes, entonces es mejor no darles ninguna comodidad mágica. Hasta que los humanos de Regia dejen de lado su orgullo y se den cuenta de que tienen que empezar de cero, estaremos perdiendo el tiempo. Lid y Tista volvieron al centro de mando de Regia para recibir nuevas misiones, mientras que Floria visitaba una casa a la vez. Aparte de las personas cuya familia entera había sido salvada por una bestia emperador. Los demás ni siquiera se molestaron en hablar con ella. Incluso aquellos que actuaban amistosamente y estaban dispuestos a aprender el idioma del continente de Garlen se negaron a abandonar el distrito humano. Tenían demasiado miedo de las bestias y de sus propios vecinos, sin confiar en nadie más que en los miembros de su propio país. Aprender un idioma habría sido una tarea inútil si sus alumnos no tuvieran con quién practicarlo y siguieran hablando su idioma nativo. Para cuando se había quedado sin puertas que pudieran cerrarse en su cara, Floria entendió que la situación de los humanos en Yera no era tan mala como Eren la había descrito. Mucho peor. Desierto de sangre dentro del borde de Rezar. Mientras tanto, Nalrón se estrelló después del shock de descubrir que su gente podría seguir viva. El resto del grupo ignoró su arrebato y siguió mirando sus alrededores con asombro. Frente a ellos, había praderas hasta donde alcanzaba la vista y, en el horizonte, bosques tan grandes que empequeñecían los bosques de Traun. Sin embargo, detrás de ellos no había nada más que la niebla plateada que separaba el borde del resto de Mogar. Formaba una cúpula que se hacía visible solo cuando se estaba cerca. Incluso desde unos pocos metros de distancia, la niebla reflejaba su entorno como un espejo, dando al borde la impresión de ser ilimitado. La espesa niebla estaba compuesta de energía mundial pura que permitía que el espacio distorsionado permaneciera estable, sin importar lo que sucediera tanto dentro como fuera de la cúpula. Este lugar es increíble. La cantidad de energía mundial es tan grande que se me eriza el vello de la nuca. Frilla usó magia de primer nivel para conjurar una pequeña llama en su dedo índice derecho, pero toda su mano se convirtió en una llama abrasadora. ¡Qué demonios! Solo usé magia de primer nivel, pero el hechizo tiene un poder similar al de un nivel 1. Kuya y Morok también lo intentaron, confirmando su hallazgo. Cada hechizo que lanzaban tenía su efecto aumentado en un nivel gracias a la abundante energía mundial que potenciaba todo tipo de magia elemental. Saludos a todos los que están viendo esto con un buen cafecito. ¡Provecho! Capítulo 1157, Poder de doble filo, parte 1. Dentro del borde, los hechizos de nivel 5 no solo eran fáciles de ejecutar, sino que también era posible entrelazarlos con hasta 4 elementos sin casi ninguna carga para el mago, mientras que normalmente usar 2 elementos al mismo tiempo era el límite. Esto es increíble y absurdo a la vez. Con tanta energía mundial, esperaría encontrar muchas bestias mágicas y gente planta. Quiero decir, puedo sentirlo tan bien que no me sorprendería que Frilla o Morok despertaran. ¿Y tú? Preguntó Frilla. Núcleo violeta, ¿recuerdas? En mi caso, no estamos hablando de despertar, sino de un funeral a ataúd cerrado. Kuya se estremeció ante la idea. Los magos tan poderosos como ella explotarían como horribles fuegos artificiales. Creo que es solo un efecto temporal. Morok sonrió para tranquilizarla.
pero su cara estaba pálida y se agarraba el pecho como si estuviera a punto de sufrir un ataque. Venimos de fuera, así que la energía mundial nos abruma. Pero para la gente nacida dentro del borde, esta cantidad de energía elemental se considera normal. Deberíamos simplemente relajarnos y esperar a acostumbrarnos. ¿Estás bien? Preguntó Kuya mientras lanzaba un hechizo de diagnóstico que dio negativo. Solo estoy un poco mareado por absorber tanta energía mundial y conversar con Mogar. Hay tantas voces en mi cabeza ahora mismo que se siente como estar en medio de un mercado. Respondió él. ¿Qué quieres decir con absorber energía mundial? Frilla preguntó. Aunque los poderes de un tirano son similares a los de un valor, funcionan con principios completamente diferentes. Los valores usan sus ojos para drenar la energía elemental natural de su entorno, mientras que un tirano divide la energía mundial en sus componentes. Mis ojos absorben los elementos, mientras que uso la energía restante para mis hechizos, manteniendo el equilibrio neutral. Luego, puedo usar la energía elemental almacenada para atacar o defenderme sin necesidad de tejer un hechizo. Interesante. Si no fuera por la parte en la que la energía mundial se divide y se almacena dentro de tu cuerpo en lugar de ser refinada por tu núcleo de maná, diría que acabas de describir la técnica de respiración de un despertado. Kuya dijo. ¡Por la madre! ¡Tiene razón! Por eso me duele tanto el cuerpo. Morok pensó mientras apenas contenía su pánico. Encima de eso, explica lo que ese imbécil de mi padre quería decir, cuando dijo que solo despertaría si lo merecía. Mi núcleo no puede procesar la energía que proviene de solo 4 ojos, así que se almacena en su lugar. Es la primera vez en mi vida que me alegro de no haber abierto todavía mi 5.º ojo. De lo contrario, no podría detener el proceso de despertar. Ya no tengo idea de qué voy a hacer durante los 300 años que se supone que debo vivir, y mucho menos 3000. En el mejor de los casos, viviré una vida larga y triste, como el maestro Ayatar o mi padre. En el peor de los casos, me volveré loco y haré que el consejo me mate. Creo que Morok tiene razón. Frilla dijo mientras abría varios pequeños pasajes dimensionales tan grandes como el ojo de una cerradura para estudiar sus alrededores. No encuentro ningún rastro de criaturas más grandes que un animal normal, ni la exuberante vegetación típica de la presencia de gente planta. La tasa de evolución podría ser la misma que fuera de la franja, si no incluso peor. Piénsalo. Es como estar en las minas de cristal. La presión de la energía mundial a nuestro alrededor ejerce tanta presión que probablemente dificulta mucho el desarrollo de un flujo de maná para aquellos que nacen aquí, mientras que vigoriza a los extranjeros como nosotros, al menos hasta que nos acostumbremos también. El cielo, dentro de la franja, era de un azul claro, y toda la vegetación era más grande de lo que uno esperaría de una planta de la misma edad. Pero aparte de la abundante energía mundial, todo lo demás parecía ordinario. Los tres se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo. Las chicas intentaron ponerse en contacto con Mogar para obtener algunas de las respuestas que estaban buscando, mientras que Morok hizo todo lo posible para cortar la comunicación. A medida que liberaba lentamente la energía elemental acumulada, el tirano podía sentir las voces en su cabeza desaparecían una tras otra, hasta que solo quedaba una. Desafortunadamente para Morok, no era la suya. ¿Estamos despertando o no? Una voz que sonaba terriblemente similar a la de Kuya preguntó. Gracias, pero no gracias. ¿Qué tal si me cuentas el secreto del Davros en su lugar? La pregunta de Morok hizo que la última voz desapareciera, dejando su cabeza tan vacía como de costumbre. Después de unos minutos de meditación, sus cuerpos y núcleos se acostumbraron al nuevo entorno. Frilla ya no podía sentir un ligero ardor en sus entrañas, por lo que tuvo que renunciar a sus esperanzas de despertar por su cuenta. Por la misma razón, Kuya finalmente pudo suspirar aliviada ante la idea de que no explotaría, mientras que Morok aprendió a usar sus ojos sin atraer invitados no deseados. A todos les preocupó cuando notaron que incluso habían pasado horas y Nalrond aún no había regresado. Su runa todavía está en línea,
pero no está respondiendo a su amuleto de comunicación. Frilla sorprendió al notar que, a pesar de la distancia que la separaba de su familia y amigos, incluso las runas pertenecientes al grupo de Lid, estaban disponibles gracias al poder de la franja. Dudo que Don haya dejado algunas de sus crías aquí, pero eso no significa que este lugar sea seguro. Nalrond podría haber sido capturado o peor. ¿Alguno de ustedes es capaz de seguir sus huellas? Quilla preguntó, confiando en su experiencia. Sería un juego de niños si caminara, pero se fue volando y los olores no duran mucho en el aire. Morok negó con la cabeza. Puedo intentar algo. Creé este hechizo para encontrar a mis compañeros del gremio en caso de que desaparecieran en acción, pero resultó ser poco práctico debido a que los cristales que potenciaban los amuletos eran demasiado débiles. Aquí, sin embargo, la franja los sobrecarga, por lo que mi hechizo podría funcionar. Frilla lanzó un hechizo corto y luego trató de llamar a Nalrond de nuevo. Esta vez, un delgado zarcillo dorado salió de su runa de contacto, apuntando hacia la dirección en la que había desaparecido y desvaneciéndose después de solo unos metros. ¡Eso es increíble! ¿Cómo lo hiciste? Quilla preguntó. Los amuletos se basan en la magia dimensional para establecer su conexión. Mi hechizo simplemente amplifica la firma de energía de la pequeña distorsión, haciéndola visible. Podemos usarlo como una brújula que siempre apunta al amuleto de Nalrond. Frilla infló su pecho con orgullo. El grupo emprendió el vuelo, siguiendo el liderazgo de Frilla, quien lanzó el hechizo de la brújula de vez en cuando y ajustó su rumbo. Les tomó solo unos minutos encontrar el pueblo, pero no les gustó lo que vieron. Esos no son el pueblo de Nalrond. Él se transforma en un rezar, mientras que tanto los niños que juegan como los adultos que trabajan en los campos cultivados son de One. ¿Qué tal si lo están manteniendo prisionero? Frilla no pudo entrar otra explicación para que Nalrond no respondiera a sus repetidas llamadas. Tiene un punto. Si Nalrond voló aquí en forma humana, podrían haberle disparado. Capítulo 1158. Poder de doble filo parte 2. Los hombres lobo odian a los humanos por usar magia prohibida en ellos y por convertirlos en híbridos. Ustedes, quédense aquí, mientras voy a echar un vistazo. No le gustaba volver a transformarse en su forma de tirano, porque, al igual que un valor, sus ojos absorberían naturalmente parte de la energía elemental respectiva a la que estuvieran sintonizados. Morok temía que las voces pudieran regresar o que pudiera despertar. Según el maestro Ajatar, mi núcleo de maná es azul. Despertar sin ayuda externa podría hacerme explotar al igual que le pasaría a Quilla si Mogar no me echa una mano. Pensó. Afortunadamente para él, sin la técnica ocular que su padre le había enseñado, Morok no experimentó ninguna molestia. Se dirigió tranquilamente hacia el pueblo con lo más parecido a una sonrisa que su boca llena de dientes afilados como navajas podía hacer. Hola chicos, soy nuevo por aquí. Estoy buscando a mi amigo. Es un tipo molesto que puede ser así de alto a menos que parezca un rezar, y entonces es así de alto. ¿Lo han visto por aquí? Morok usó su mano blanca como la leche para gesticular ambas alturas de Nalrond. Tal vez. El hombre frente a él se transformó en un gigante de piel gris y emitió un sonido gutural bajo que llamó la atención de todo el pueblo. El hombre ahora medía casi 2.5 metros, a 8 pies de altura, con pequeños ojos negros apenas visibles detrás de los 3 cuernos en su hocico y los 2 colmillos ascendentes que salían de su boca. Sus manos y pies solo tenían 4 dedos y era tan voluminoso que desde la distancia, las chicas creyeron que se había convertido en una roca. Su proyección del alma como hombre se parecía a un Dewan enojado, pero después de que se hubo transformado, ahora parecía un hombre aún más enojado. Nunca te he visto, ni siquiera he oído hablar de ti, extraño. Además, las bestias emperadoras por lo general no usan ropa elegante como la tuya.
¿Cómo puedo estar seguro de que no eres solo un humano transformado, buscando a su prisionero fugitivo? No me digas que nunca me has visto antes. Te dije que soy nuevo. Los 4 ojos de Morok miraron al Dewan con un desprecio mal disimulado. Y en cuanto a ser humano, ¿qué me dices de esto? ¿O de esto otro? Primero, el tirano conjuró una bola de fuego llameante del tamaño de un globo aerostático y luego disparó rayos elementales de sus ojos que abrieron 4 pequeños cráteres en el suelo. Los despertados pueden usar magia verdadera, pero lo de los ojos es cosa seria. Podía sentir la energía elemental emanando de él, no solo siendo manipulada con un hechizo. Dijo un hombre de unos 70 años. Si no fuera por el blanco de su cabello y las profundas arrugas en su rostro, a Morok le costaría adivinar su edad. El hombre tenía ojos azules claros y una piel bronceada por la constante exposición al sol. A pesar de su espalda ligeramente encorvada, el anciano todavía tenía hombros anchos y brazos más gruesos que la rama de un árbol viejo. Los híbridos no vivían tan poco como los humanos, ni tanto como las bestias emperador. Su esperanza de vida promedio era de 150 años, pero envejecían bien debido a su mitad bestia. Los hombres lobo conservaban la mayor parte de su masa muscular. El anciano de la aldea tenía una percepción del maná tan aguda que logró calibrar la destreza de Morok con solo mirar su hechizo. Entre los muchos aldeanos, él era el único que carecía de una proyección del Elma. Aún así, no hay forma de saber si nuestro hermano Rezar te trajo al interior de la franja voluntariamente o si lo obligaste. Incluso, las bestias codician nuestros secretos, por lo que no podemos permitirnos confiar en un extraño. Serás nuestro prisionero hasta que nuestro hermano se recupere, dijo el anciano. ¿Qué quieres decir con hasta que se recupere? Nalrond estaba bien hasta hace unos minutos. ¿Qué le han hecho? Morok llevó sus manos a las empuñaduras de sus armas, tejiendo sus mejores hechizos mientras los Dewan lo rodeaban lentamente y preparaban los suyos. Llegó aquí volando y luego se derrumbó sin motivo alguno. Hemos intentado curarlo, pero la fiebre que azota su mente resiste la habilidad de nuestros mejores curanderos. ¿Estás diciendo que la condición del Rezar no es tu culpa? ¿Que no lo explotaste como a un esclavo? El anciano miró a Morok a los ojos, permitiendo que el tirano notara el maná brillando detrás de sus pupilas. El bastardo está preparando algo grande. Nalrond eligió el peor momento posible para una siesta. No voy a permitir que me hagan prisionero, pensó Morok. No es mi culpa, sino la vuestra. Señaló las ruinas quemadas aún visibles de las casas que los Dewan no habían logrado reconstruir. Vinimos aquí para ver la aldea de Nalrond después de que el jinete del alba la quemara hasta los cimientos. Mi amigo debió confundiros con su gente y probablemente está teniendo un derrame cerebral ante la idea de que toda su búsqueda de venganza no sirvió para nada. Sus palabras hicieron que los Dewan abrieran mucho los ojos con sorpresa mientras finalmente entendían lo que había sucedido y por qué el Rezar se había derrumbado tan pronto como había llegado a las afueras de la aldea. Anciano Van, ¿es realmente posible que hayamos ocupado la aldea del legendario pueblo Rezar? Los guardianes de la luz, preguntó el Dewan que había recibido a Morok. ¿Es muy posible, muy posible? El anciano asintió. Explicaría por qué nuestra franja se expandió repentinamente y por qué solo había ruinas pero no cadáveres. Las cenizas de nuestros hermanos fertilizan nuestros campos, llenando nuestra cosecha de muerte. Parece que hemos fundado nuestra aldea en tierras malditas. Además, no necesito la ayuda de nadie para entrar en una franja. Puedo hacerlo por mi cuenta. Nadie creyó la afirmación de Morok. Al menos hasta que Van le hizo varias preguntas sobre cómo había entrado en contacto con la voluntad de Mogar. El tirano respondió con tal detalle
que todos no pudieron completar sus hechizos mientras sus mandíbulas caían al suelo con asombro. Parece que te hemos juzgado mal, hermano tirano. Alguien que ni siquiera emite una proyección del alma debe ser tan poderoso como sabio. Serás nuestro huésped de honor hasta que nuestro hermano Rezar se despierte. Dime, ¿cuántos tiranos hombres lobo hay en tu aldea? Preguntó el anciano. Morok comprendió que los Dewan se habían relajado, no porque confiaran tanto en él, sino porque lo habían confundido con uno de los suyos. Gracias por la oferta, pero no puedo confiar en vuestros cambios de humor. Dile a Nalrond que me llame tan pronto como se despierte. El tirano abrió repentinamente un paso de distorsión y desapareció antes de que ninguno de los Dewan pudiera mover un solo músculo. Morok les explicó la situación a las chicas, a quienes no les gustó nada. ¡Maldita sea! ¡Estamos en problemas! Esta tribu de hombres lobo parece odiar a las bestias emperador tanto como odian a los humanos. Hay demasiados de ellos y solo somos 3. Nuestra mejor línea de acción es esperar a que Nalrond se despierte y responda por nosotros. Si trataron incluso a una bestia emperador con tal desprecio, no se sabe lo que podrían hacerles a los humanos. Ciudad de Regia, continente de Yera. Entre el comienzo tardío debido al sueño de Solus sobre su pasado y el turismo por la ciudad, mientras se dirigían al distrito humano, al grupo de Lith, no le quedaba mucho tiempo antes de la cena. Las mejores novelas con Estudios Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 1159, Limpiando la Tierra parte 1. Lith pasó la tarde buscando puestos de comida y restaurantes solo para descubrir que no había ninguno. Tista, en cambio, no tenía idea de qué hacer después de renunciar a su puesto como maestra. Fue al vecino Jardín del Conocimiento y estudió la versión de Yera de la especialización de mago de batalla. Este lugar apesta. Dijo Lith, después de poner la mesa con principalmente comida de Garlen que había guardado dentro de su dimensión de bolsillo. No tienen pan, ni dulces, ni comida procesada en absoluto. Lo único que puedes adquirir son los ingredientes básicos. Todo lo demás depende de ti. Bueno, hacer pan es fácil. Solo necesitamos un poco de harina. Tista se encogió de hombros. Genial, entonces te lo dejo a ti. Lith le dio un puñado de trigo fresco. ¿Estás diciendo que ni siquiera lo muelen? Tista estaba estupefacta. Peor, aparte de carne, pescado y fruta, ni siquiera conseguimos especias o sal a menos que las consigamos nosotros mismos. ¿Cuánta comida has traído? Fuloria comenzó a masticar su pollo frito picante más lentamente. Temía que pudiera ser su última comida decente y quería disfrutarla al máximo. Suficiente para durar un mes. No creo que nos quedemos en Regia tanto tiempo, pero sigue siendo una mierda. Comer comida local es lo mismo que hacer un viaje de campamento en la naturaleza en casa, a menos que vayamos a una ciudad humana. Aunque dudo que les vaya mucho mejor. Esto explica por qué todo el mundo en el distrito humano está de tan mal humor. Dijo Gloria. Han perdido sus hogares, sus familiares e incluso las pequeñas cosas que daban por sentadas. Aún así, no justifica su actitud. Tista negó con la cabeza. Cuando era pequeña y aún estaba enferma, hasta la carne era un lujo. Comíamos sobre todo caldos y estofados. No comí pan de forma regular hasta que Lith fue a la academia. Fuloria dejó de comer y los miró como si fuera la primera vez. Ambos eran tan altos y atractivos que era difícil imaginar que hubieran tenido un pasado tan duro. Mañana voy a los barracones a buscar trabajo en el campo. Seguro que hay algo que matar. ¿Y tú? Preguntó Lith. Intentaré meterles algo de sentido común a esos tipos. Literalmente, si es necesario. No era la primera nuez dura que Fuloria tenía que cascar. La mayoría de los reclutas del ejército eran plebeyos a los que no les gustaban los nobles en general, y menos aún los que conseguían empezar su carrera como oficiales. No me entusiasma matar, pero estoy segura de que si busco, encontraré algo que hacer. Yo voy con Lith. Dijo Luz.
Con un poco de suerte, podríamos encontrar un geyser de maná y comprobar si nos permite volver a casa. Además, tengo curiosidad por ver cómo es un hogar sin humanos. En cuanto al pan, Solus dejó caer el trigo que Lit había traído a casa hacia el suelo, donde se abrió un pequeño agujero, permitiendo a los demás ver que estaban justo encima del laboratorio de alquimia, donde un molinillo convertía el trigo en un polvo fino que era filtrado a fondo. he hecho mi parte. A mí me gusta el pan con una pizca de sal, si no, sabe demasiado dulce con la mermelada. Solus le entregó a Tista un frasco lleno de la harina más blanca y pura que jamás había visto. ¿De verdad usaste un laboratorio de alquimia solo para moler trigo? Es una exageración y una trampa. La torre hizo el trabajo, no tú. Tista ya se arrepentía de su oferta. La torre es parte de su cuerpo y también lo es el laboratorio. No puedes discutir con los resultados, querida Tista. A mí me gusta el pan sin sal. Dijo Gloria. Después de aceptar sus pedidos y maldecir su propia bocaza, Tista tuvo que pasar el resto de la noche intentando recordar la receta de Elina para hacer masa de pan. Los demás, en cambio, charlaron y jugaron a las cartas, disfrutando del primer verdadero tiempo libre que tenían en meses. A la mañana siguiente, Liz regresó a las puertas de la ciudad. Eran lo más parecido a una sucursal local del ejército, así que esperaba encontrar allí a Aren el Chermungrandro, o al menos a quien estuviera a cargo de las defensas de Regia. Arendol no es el alcalde de Regia, hijo, lo soy yo, dijo un enorme Nue con voz cansada. Los Nues eran quimeras especializadas en los elementos de la luz y el aire. Su altura a la cruz alcanzaba los 2 metros, así que su oficina era más grande que la casa de Liz en Lutia. No había escritorio ni sillas, solo estanterías alineadas contra las paredes y cristales de maná redondos incrustados en el suelo, cada uno con un propósito diferente. Estos permitían al alcalde de Regia encargarse de las comunicaciones, la vigilancia externa e interna en tiempo real y el inventario con solo tocar con sus gigantescas patas. El Nue tenía la cabeza de un mono, el cuerpo de un tigre, las alas de un águila y la mitad delantera de una serpiente como cola. Siendo los representantes del Consejo, Lord Aren y su contraparte Fae Annis son los soberanos de todo el continente de Yera. Debes ser alguien importante si Lord Aren te recibió en persona. Soy Hot, encantado de conocerte. Esas palabras hicieron que Lit reflexionara sobre por qué tanto los guardianes como los consejos de 2 continentes se habían esforzado tanto solo por su aprendizaje, haciendo que su sentido de la paranoia se activara. Menos pensar más hablar, Solus lo sacó de su ensimismamiento después de que Hot se aclarara la garganta 2 veces. Gracias, señor. Estoy buscando algo que hacer que pueda beneficiar a la ciudad y me conceda acceso a sus recursos básicos. Lit evitó mencionar el adamant y los cristales de maná de inmediato para no sonar demasiado humano. A juzgar por tu olor, puedes usar lamas de origen. ¿Te interesa purificar algunos lotes de orichalcum? Nuestros maestros forjadores solo pueden hacer mucho con plata, y la mayoría de las operaciones mineras se han detenido debido a los brotes de monstruos. El Nue podía reconocer el olor a azufre y energía mundial que salía de la boca de Lit con cada respiración. Podría intentarlo, pero debo advertirte que no soy tan hábil. Todavía estoy aprendiendo a controlar las llamas de origen y sigo quemando demasiada plata junto con las impurezas. ¿Dijiste brotes de monstruos? Esas 2 palabras le recordaron a Lit a Tesca, el híbrido Varg, abominación, haciéndole preguntarse si las garras del amo llegaban incluso a Yera. ¡Qué lástima! El Nue suspiró. Normalmente, te asignaría un maestro, pero nuestras reservas son limitadas y no puedo permitirme desperdiciar metal precioso. En cuanto a los brotes de monstruos, son un gran problema que podría usar tu ayuda. Desde que la plaga aniquiló a los humanos, los monstruos son libres de reproducirse sin control simplemente porque no hay suficientes bestias y gente planta para patrullar todo el continente.
Los monstruos tenían mucho que comer gracias a todos los cadáveres humanos que había por ahí, y a todo el ganado que de repente no tenía dueño ni defensa. Nos hemos reunido en lugares como Regia porque permanecer a la intemperie no es seguro ni siquiera para las bestias emperador. Olas de monstruos arrasaron bosques enteros y, aunque siempre conseguimos matarlos a todos, sufrimos demasiadas pérdidas entre nuestras filas. Capítulo 1160. Limpiando la Tierra parte 2. Las manadas de bestias mágicas son incapaces de manejar una horda, y no hay suficientes bestias emperador para mantener la situación bajo control. Por eso estamos explorando sistemáticamente la región y exterminando cualquier monstruo que encontremos. Perder incluso uno significa tener un ejército de esos bastardos creciendo justo delante de nuestras narices. El Nu gruñó. He lidiado con muchos monstruos en Garlen y nunca llegaron a mucho. ¿Cómo pueden tener tantos problemas con ellos a pesar de la ayuda del consejo? Preguntó Lith. Hijo, los despertados son una minoría, mientras que todos los monstruos tienen poderes y se reproducen más rápido de lo que puedes estornudar. A lo que te enfrentaste en el pasado no eran más que pequeñas tribus constantemente a la fuga. Aquí estamos hablando de cientos, si no miles de ellos. Con líderes, estrategias e incluso armas cuando las encuentran. No olvides que no todos los monstruos son criaturas descerebradas. Los Valors y los orcos son la principal amenaza, porque pueden domar a otros caídos como los goblins o los trollos. Para empeorar las cosas, las abominaciones están de su lado. Protegen a los monstruos de nosotros, las bestias emperador, y a cambio sus líderes los alimentan con los desechos de su sociedad. ¿Hay alguna operación de limpieza en la que pueda participar? Preguntó Lith. Hijo, la única razón por la que Regia no está plagada de bestias del emperador es que estamos llevando a cabo operaciones de limpieza sin parar solo para mantener esta región segura. Tienes muchas opciones. Hot presionó un pequeño cristal colocado en el centro del suelo que generó un holograma del área que rodeaba Regia. Varios puntos rojos parpadeantes de diferentes tamaños cubrían la luz azul del holograma, cada uno marcado con un nivel de amenaza y una estimación aproximada del número de enemigos. Estas son solo las amenazas de hoy que aún no se han resuelto. Ya se han enviado equipos al lugar para reconocer antes de planificar su ataque. Elige el que quieras. Yo elijo este. Lith señaló a un ejército invasor de 1000 unidades, con incluso caballería y una abominación. Su elección hizo que Solus se estremeciera y Sot se burlara. ¿Te das cuenta, Enta, de que están entrenados, bien equipados, y que un solo hechizo de caos puede matarnos incluso a uno de nosotros? Preguntó el Nue. Sí, por eso no pensaba ir solo, sino unirme al equipo que se encarga del asunto. Respondió Lith. Gracias a los dioses. Por un momento temí que el consejo nos hubiera enviado a otro idiota descerebrado. Jote intercambió runas de comunicación con Lith y luego informó al líder del equipo de asalto sobre su llegada. Los cristales en el suelo de la oficina se iluminaron en secuencia, formando una matriz de distorsión que conducía a Lith a su destino. Espera, ¿qué? ¿Ya vamos a atacar? Lith tartamudeó sorprendido. No hay mejor momento que ahora. Ulua te informará en persona. Solo le falta una persona para el asalto. Ese viejo gruñón estará encantado de saltarse toda la delicadeza que requiere la guerra de guerrillas y luchar contra el enemigo de frente. También le dará una patada en el trasero a Soth por llamarla vieja gruñona y a ti también, novato, si me haces esperar. Una enorme garra atravesó el túnel dimensional junto con la voz, arrastrando a Lith al otro lado, donde sus compañeros lo estaban esperando. Olua era un roc, un fénix menor de más de 20 metros y 66, de altura que se parecía a un águila gigante cubierta de plumas doradas con rayas negras por todas partes. Con cada una de sus respiraciones, la energía mundial se acumulaba dentro de su cuerpo, causando chispas eléctricas entre sus plumas. Núcleo azul brillante, igual que tú. Ella es físicamente mucho más fuerte y de alguna manera está acumulando energía mundial como yo lo hago en mi forma de torre. ¿Cómo y por qué lo hace está más allá de mí?
dijo Luz. ¿Un dragón menor? Lástima que no seas un grifo menor. Bodía. De lo contrario podríamos haber jugado a los guardianes de Garlen. Le dijo a una enorme serpiente de más de 22 metros, 72 pies de largo. La totalidad de su cuerpo estaba cubierta de escamas de color azul brillante, con rayas naranjas y azules por todas partes. Espinas óseas salían de su columna vertebral y de sus costados, haciéndolo parecer una motosierra viviente. Más bien deberías estar agradecido de que nosotros no tengamos nada en común con nuestro antepasado, o perderé todo el día discutiendo con la enana sobre semántica. Bodya pertenecía a la descendencia de Fenagar el Leviatán, pero no tenía nada en contra de los dragones. Lith medía más de 2 metros, 7 de altura en su forma híbrida, pero se sentía insignificante en comparación con las dos bestias del emperador. Núcleo de color violeta intenso y con más fuerza en una de sus espirales de la que tienes tú en todo tu cuerpo. Dijo Luz. Maldita sea, me acostumbré a tu perfecto refinamiento corporal para darte una ventaja sobre la competencia, pero supongo que eso solo se aplica a los humanos. No te veas tan triste, chico. Solo estaba bromeando. Al menos todavía eres un vermis y tienes espacio para desarrollarte, mientras que las guibernos adultas son del tamaño de un bocado. La sonrisa del Leviatán menor era una de las cosas más espeluznantes que Lith había visto en toda su vida. Revelaba una fila perfecta de colmillos, cada uno más grande que War, de los que goteaba un denso líquido marrón que Lith supuso que debía ser saliva. Al menos hasta que una gota tan grande como un frasco de poción cayó al suelo, abriendo un agujero del tamaño de una bola de boliche. Gracias, supongo. ¿Dónde está el resto del grupo? La pregunta de Lith los hizo reír. Solo somos nosotros 3, novato. Primero, mi nombre es Azote. Segundo, Zod me dijo que a tu escuadrón le faltaba un miembro para estar completo. ¿Qué diferencia hace una sola persona? Preguntó Lith. Es muy simple. Este es el ejército enemigo. Olua dibujó un círculo en el suelo con una de sus garras. Mientras que este es Bodía y yo. Dibujó 2 círculos más pequeños, uno delante y otro detrás del enemigo. Con solo nosotros 2, los monstruos pueden correr hacia los lados y luego dispersarse, lo que hace imposible que los matemos a todos. Con un miembro más, sin embargo. Una ola de su ala movió uno de los 2 círculos más pequeños hacia los lados e hizo aparecer un tercero, formando una formación triangular. Todo lo que tenemos que hacer es rodearlos y matarlos más rápido de lo que pueden escapar. ¿Eso es todo? ¿Ese es tu gran plan? Lith no sabía si reír o llorar. ¿Qué pasa con la abominación? ¿Tu elaborado esquema también tiene eso en cuenta? Dios es Olua, el chico tiene razón. Nunca discutimos quién se enfrentará a esa pobre excusa de despertado. No podemos simplemente echarlo a suertes como la última vez. Cuando la abominación huyó, la misión casi fracasa porque tuve que abandonar mi posición. Yo diría que dejemos que la abominación decida. Dijo el Rock y el Nidhogg aprobó. ¿Qué quieres decir? Lith lamentó no haber elegido una misión más simple que pudiera manejar por sí solo. Sin embargo, para la prueba de funcionamiento de la armadura Skywalker, necesitaba más que solo unas pocas criaturas tontas que pudiera derribar desde la distancia. Cuanto más fuerte es una abominación, menos les gusta correr riesgos. En el momento en que entiendan que su pequeño ejército va a perder, la abominación dará la orden de retirada y reducirá sus pérdidas haciendo que su ejército principal se enfrente directamente al que consideren el más débil de nuestro grupo. Capítulo 1161. El tamaño importa, parte 1. Una vez que el ejército principal comience a moverse, los otros 2 debemos concentrarnos en matar a los monstruos lo más rápido que podamos para que la abominación se vea obligada a luchar contra su supuesta presa 1 contra 1. Creo que os estáis sobreestimando e infravalorando a las abominaciones, o ambas cosas. He visto a esas criaturas en acción y no son para tomárselas a la ligera. Lith dijo, mientras su mente reproducía el ataque combinado de los híbridos de abominaciones contra Nit. Incluso uno de los elegidos del amo fue suficiente para derrotar a todo el equipo de limpieza con facilidad. No estamos subestimando a las abominaciones, Azote, pero por mi reconocimiento aéreo no he visto a ningún Eldritch, solo a un titiritero. Rara vez son lo suficientemente viejos y poderosos como para ser una amenaza para alguien de nuestro calibre.
El rock incluyó a Lith en sus estimaciones. Un dragón menor capaz de usar lamas de origen y que ya tiene un núcleo azul brillante a una edad tan temprana, seguramente tiene más de unas bajo la manga. ¿Qué es un titiritero? Preguntó Lith. Una abominación recién nacida parece una sombra. Carece de sustancia y tiene la necesidad constante de absorber todo tipo de energía solo para mantenerse con vida. Las palabras de Bodja le recordaron a Lith Alwither, la primera abominación a la que se había enfrentado Lith. Después de un tiempo, se estabilizan y pueden convertirse tipos diferentes de abominaciones. Los potenciados, que aún parecen sombras, no tienen cuerpo físico, pero pueden hablar, razonar y usar la magia correctamente. La descripción coincidía con el enviado del amo que había intentado recuperar el cristal del chamán orco de Lith. El segundo y más raro resultado es que una abominación encuentre un anfitrión adecuado. Poseer un cuerpo, ya sea vivo o muerto, le permite a la criatura estabilizar permanentemente su forma y obtener el control total sobre el hambre. Se les llama abominaciones titiriteras porque tiran de los hilos de su anfitrión desde el interior. Son difíciles de identificar porque no filtran energía del caos como los potenciados y pueden durar más tiempo sin alimento. Lith reconoció a la criatura que se había apoderado del cuerpo de la dríade en la academia como un titiritero, finalmente entendiendo por qué nunca se había encontrado con algo así hasta ese momento. Las abominaciones titiriteras son más fuertes que los potenciados y pueden usar algunos trucos del cuerpo que habitan. Pero eso es todo. Tanto los potenciados como los titiriteros pueden evolucionar a Eldritch, criaturas tan fuertes que no nos atreveríamos a enfrentarnos aún sin la ayuda del Consejo. Nuestro enemigo, sin embargo, es tan débil que tiene que depender de monstruos para sobrevivir. Mientras evitemos ser golpeador hechizos del caos, no debería ser rival para nosotros, ni mágica ni físicamente. Si no emite energía del caos, ¿cómo puedes estar tan seguro de que es una abominación y no solo algún tipo de no muerto? Preguntó Lith. No es un no muerto porque se mueve libremente bajo la luz del sol y se alimenta de monstruos. No me preguntes por qué, pero los no muertos encuentran la fuerza vital de un monstruo tan repugnante que prefieren alimentarse de hierba, mientras que las abominaciones son omnívoras. Además de eso, la criatura intentó arrastrarme al suelo con magia de gravedad al principio y luego usó magia dimensional para atacarme desde la distancia antes de darse cuenta de que soy una despertada. Entiendo, los no muertos no pueden usar magia de luz libremente. Liz. Si has terminado de hacer preguntas, Azote empieza a tejer tus hechizos. Comenzaremos nuestro ataque en el momento en que todos estemos listos. No soy un clarividente y me arrastraste aquí hace apenas un minuto. Antes de que pueda preparar mi plan de ataque, necesito saber contra quién voy a luchar y cuántos enemigos debo esperar. ¿No puedes verlo desde lejos? Olua parecía genuinamente sorprendida. ¿Para qué demonios necesitas todos esos ojos entonces? Es una larga historia. Lith instintivamente se tocó la frente, entre sus dos ojos extraabiertos. 3 todavía estaban cerrados y casi invisibles entre las escamas, mientras que los otros eran de su color amarillo natural. La situación es un poco rara, pero es lo que hay que esperar cuando las abominaciones están involucradas. Nos enfrentamos a un grupo mixto cuya fuerza principal está compuesta por orcos. También tienen una infantería pesada de ogros, exploradores goblins e incluso un chamán. ¿Qué pasa con la caballería mencionada en el informe? Preguntó Lith. Esa es la parte desagradable. Olua golpeó el suelo con una de sus garras, convirtiendo el barro en un diorama. Representaba a un hombre, sentado en un trono llevado por varias criaturas hermosas con 4 brazos cada una. Una tribu entera de Troy seguía el trono de cerca caminando a 4 patas, cada uno de ellos montado por uno o más goblins. ¿Cómo se las arreglaron para domesticar trolls? Preguntó Lith. Y yo que pensaba que solo veríamos jinetes goblin en mazmorras y botines. Pensó Solus. Por lo general, diferentes tribus de monstruos nunca colaboran, y mucho menos los trolls, que incluso recurren a comerse unos a otros cuando tienen demasiada hambre. Sin embargo, una abominación titiritera es un líder perfecto. Puede esconderse entre sus filas y usa sus poderes para fingir ser un enviado de los dioses. Usó su constante necesidad de elemento de luz para crear una relación simbiótica con los trolls, que en cambio tienen una falta de elemento de oscuridad. Cuanto más se acercan al trono, más vuelven a su estado sin corromper. Mantiene a raya tanto el hambre de la abominación como la de los trolls, haciendo también que el resto del ejército crea que mientras sigan a su líder,
Él deshará cualquier daño que los convierta en monstruos. ¿El chamán tiene un cristal? Preguntó Lith. Solo unos pocos pequeños que encontraron mientras saqueaban las ciudades humanas abandonadas. El chamán todavía puede usarlos, pero sus efectos se limitan a un rango pequeño. Antes de tejer sus hechizos, Lith alzó el vuelo para estudiar la formación enemiga desde lejos. Su objetivo era comprender qué elementos infligirían el máximo daño y serían los más difíciles de defender. ¡Oh, mierda! Una masa multicolor de cuerpos ocupaba una llanura del tamaño de Lutia. No habría sido gran cosa si, según el mapa del Lue, se suponía que debían estar en medio de un bosque exuberante. El ejército de monstruos desarraigaba árboles solo para buscar animales pequeños y comía todo lo vagamente comestible que encontraba en su camino. Prendían fuego a los bosques con magia, manteniendo el fuego bajo control y haciéndolo desaparecer solo cuando olían carne quemada. No había método ni habilidad en su técnica de caza, solo hambre desesperada. Los orcos eran criaturas humanoides, con una altura promedio de 1.8 metros e 5'11". Estaban dotados desde el nacimiento con un físico que se parecía mucho al de un despertado después de varios avances. Eran más fuertes, rápidos y robustos que los humanos. Su piel era naturalmente resistente a la mayoría de los elementos y rara vez se enfermaban. Era raro que un orco mostrara talento para la magia, pero cuando sucedía, la criatura desplegaba habilidades increíbles. A diferencia de los humanos, eran todos calvos, incluso las hembras. Su piel era marrón como la corteza de un árbol y casi tan dura. Los orcos también tenían sentidos mejorados que hacían difícil tomarlos por sorpresa, y eran capaces de mostrar breves estallidos de fuerza o velocidad explosiva gracias a la magia de fusión. Lith se había enfrentado a ambos en su estado natural durante su campo de entrenamiento y en su estado revertido en el laboratorio de Zolgris. Capítulo 1162. Cuestión de tamaño, parte 2. Excepto por el chamán, el único peligro que representan es su número. A menos que la abominación los haya dotado de algún truco, claro. Los ogros, en cambio, eran todos muy altos, de más de 2 metros, con cuerpos musculosos que podrían haber pasado por humanos, si no fuera por la piel verde oscuro, el pelo rojo puntiagudo y los largos y afilados colmillos que sobresalían de su labio inferior. Vestían ropas hechas con la piel de otros ogros, goblins y lo que solían tener para el almuerzo. Su fuerza natural superaba la de una bestia mágica, lo que, combinado con su habilidad para usar una forma tosca de jorjamagia, los hacía peligrosos. En cuanto a los trolls, eran los que más preocupaban a Lith. Medían más de 2 metros, con 4 brazos y piel de un color blanco enfermizo. No tenían párpados ni nariz, respirando por 2 agujeros justo en medio de su cara. Tampoco tenían labios, revelando su enorme boca que iba de oreja a oreja llena de colmillos. Eran esqueléticos con un vientre hinchado como si no hubieran comido en días. Sus manos tenían dedos largos que terminaban en garras afiladas y sus cuerpos estaban cubiertos por cicatrices de aspecto extraño que en realidad eran bocas adicionales. Los trolls absorbían magia de oscuridad y se volvían aún más fuertes, neutralizando una de las mejores armas de Lith. Tenían increíbles propiedades regenerativas que les permitían reconstruir todo su cuerpo a partir de un trozo de carne. Para empeorar las cosas, según los reyes de los bosques que habían luchado contra ellos, un troll, en su estado revertido, era capaz de usar la maestría de la luz, y el trono de la abominación estaba rodeado de tales criaturas. Se parecían a hombres altos de piel gris, cuerpos perfectos y ojos de color dorado que brillaban con maná, recordándole a Lith la visión de la vida. Un troll revertido perdería sus fauces y su apetito interminable, pero recuperaría su magia. Mientras estén cerca de la abominación, cada uno de ellos podría ser tan fuerte como un despertado. Si matamos a la abominación, todo el ejército se desmoronará, pero el bastardo está justo en medio.
Solus, yo prepararé hechizos, tú concéntrate únicamente en los arreglos. Entendido. Pero no te olvides del chamán. Incluso si solo tienen pequeños cristales, aún pueden negar hechizos en sus alrededores afectando la energía del mundo. Son la perdición de todo tipo de hechizos poderosos. Estoy listo. Lith esperó el tiempo suficiente para que Solus completara 2 arreglos y para estudiar la destreza del enemigo. Incluso con sus poderosos núcleos, ninguna de las bestias emperador sobreviviría si los monstruos los invadían, ni siquiera Bodhya, el Nidhogg. Tenían que atacar rápido y moverse aún más rápido, para evitar que la abominación apuntara sus hechizos de caos. Ataquen con todo desde el principio y, si están en problemas, disparen una bola de fuego hacia arriba. Nosotros haremos lo mismo. Olua asintió e hizo que los 3 se teletransportaran a sus respectivas posiciones. Los Rock no tenían acceso a las lamas de origen de Salark, pero podían extraer energía mundial de todos modos, usándola para convertir sus cuerpos en trueno viviente. Cada pluma en el cuerpo de Olua se convirtió en un rayo, emitiendo tanta luz que por un momento la llanura fue iluminada por un segundo sol. El Rock se abalanzó y atravesó sin esfuerzo las filas de los monstruos, dejando solo un rastro de cuerpos carbonizados a su paso. Durante el breve choque, recibió suficientes golpes y hechizos para matarla. Pero en su forma de trueno viviente, todos la atravesaron sin causarle ningún daño a Olua. Desafortunadamente, un estado tan poderoso no podía mantenerse por más de unas pocas respiraciones. Rápidamente volvió a elevarse en el aire mientras su cuerpo volvía a su forma material y desató los hechizos que había preparado mientras vigilaba a la abominación. No tengo tiempo para acumular energía mundial para un segundo trueno viviente, pero los monstruos no tienen forma de saberlo. Mi primer asalto debería haber paralizado su moral y reducido su lealtad ciega a su líder. Actuar como un dios es un juego que 2 pueden jugar, amigo. Bodhya no tenía habilidades llamativas, pero también sabía cómo hacer una entrada. En el momento en que salió de los pasos de la distorsión, extendió su largo cuerpo hacia el cielo mientras rugía con todas sus fuerzas. Un simple hechizo de tierra hizo temblar el suelo a su alrededor, manteniendo al enemigo a distancia mientras su figura eclipsaba el sol. Los monstruos supersticiosos temblaron de miedo por un segundo. Pero la figura tranquila e imponente de su dios les dio fuerza. ¿Maten a todos? El titiritero habitaba el cuerpo de un orco, lo que le permitía usar los mismos poderes de un chamán. Un movimiento de su muñeca hizo que el temblor se detuviera y otro produjo un rayo de magia de caos tan rápido que el Nidhogg logró esquivarlo, solo gracias a la distancia que los separaba. Ver al enorme Willum caer al suelo como un humilde sirviente, ante un mero gesto de su dios les dio a los monstruos las agallas para ignorar el tamaño masivo de Bodhya. Un solo ogro era lo suficientemente fuerte como para desarraigar un árbol y, gracias a su naturaleza vegetal, podían transformarlos en estacas masivas. ¿No podía ese imbécil encargarse de Olua mientras ella era invulnerable? Bodhya maldijo su mala suerte mientras la lluvia de madera rompía sus escamas y perforaba su carne. No tuvo tiempo de mirar y darse cuenta de que, después de su asalto inicial, el Rock mantenía su distancia, utilizando su superior maniobrabilidad aérea para no ofrecer un blanco fácil mientras desataba un hechizo de nivel 5 tras otro. Los ogros podían sentir la furia ardiendo a través de sus cuerpos mientras se bañaban en sangre enemiga. O eso creían hasta que se dieron cuenta de que simplemente se estaban quemando vivos. El rugido de Bodhya había sido más que una simple táctica de miedo. Había usado el terreno elevado para mezclar su veneno con un hechizo de magia de agua que había convertido su saliva en una llovizna. El poderoso ácido disolvió a todos aquellos que se atrevieron a acercarse demasiado al Nidhogg junto con la moral de aquellos que presenciaron la masa de ogros derritiéndose como cera. Para empeorar las cosas,
Bodya desató un hechizo de nivel 5, marea de lodo, que convirtió el campo de batalla en un pantano. Su gigantesco cuerpo impulsado por la fusión de aire y fuego se movía como un tren bala. Sin obstáculos por el suelo ahora blando, mientras que los monstruos ahora estaban hundidos hasta las rodillas en el barro. Les dificultaba incluso dar un paso, y mucho menos esquivar. Con cada pasada, el Nidhogg tragaba docenas de enemigos al mismo tiempo, mientras esparcía más y más de su veneno. Ambos son increíblemente fuertes. Olua domina los cielos, acercándose al campo de batalla solo cuando necesita atacar, mientras que Bodya remodela el suelo en una trampa mortal a la que es inmune. Mantener el ritmo de ellos será difícil. Comparado con los demás, su cuerpo era demasiado pequeño para causar una impresión y la mayoría de sus hechizos podían igualar el poder de los que usaban sus compañeros, pero no superarlos. La mayoría de sus hechizos. Lith caminó lentamente hacia las líneas enemigas, extendiendo sus 4 alas que desataron una lluvia de flechas de la plaga. Algunos orcos y ogros cayeron, pero mirando a los titanes en los lados opuestos del campo de batalla. Los demás apenas lo notaron y agradecieron a los dioses por darles un oponente tan fácil.